En nombre de Pauta y Cámara Chilena de la Construcción, Grupo Security, Vida Cámara, Sodimac, Auna y Bolsa de Santiago, les doy una cordial bienvenida al seminario de Pauta Sustentable, que hoy aborda el tema Entorno, Impacto Social y Género, de la medición a la acción. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este seminario Entorno, Impacto Social y Género, de la medición a la acción, organizado por Pauta y por Pauta Sustentable, este hub de temáticas de sustentabilidad, de sostenibilidad, que tiene Pauta con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción, el Grupo Security, Vida Cámara, Sodimac, Auna y la Bolsa de Santiago. Los temas medioambientales, sociales y de gobernanza son variables cada vez más tomados en cuenta por los inversionistas y el mercado. Por eso, y con el objetivo de ampliar la información sobre estas temáticas, la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, actualizó una normativa para que a partir de ahora las empresas deban incluir en sus reportes no solo la información contable y financiera, sino también sobre 3 dimensiones: medioambiental, social y gobernanza, como ya lo decíamos, que se resume en la sigla ESG por sus iniciales en inglés. Esto se plasmó en la famosa normativa 461 de Memorias Integradas de la CMF, que se emitió hace exactamente un mes. En Pauta quisimos conversar sobre este tema, analizar sus alcances, conocer qué están haciendo las empresas, sus principales logros y también los problemas y retrasos internos que siempre surgen cuando se implementan estos cambios normativos, sobre todo de una envergadura muy importante, pero principalmente cambios culturales. Por eso invitamos a un panel muy idóneo en este tipo de temáticas. Andrea Aranda, subgerente de Asuntos Públicos de Copec, a Alejandro Riquelme, gerente de Finanzas y Relaciones con Inversionistas de Aguas Andinas, y a Germán Sáez, director de la consultora Corporate Citizenship. Y para iniciar y motivar la conversación posterior que vamos a tener con estos ejecutivos, durante una hora tenemos el saludo inicial para abrir este seminario de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Ministra, encantado de recibirla abriendo este encuentro de Pauta. Quiero comenzar saludando y felicitando a Pauta por la organización del seminario Entorno, Impacto Social y Género, de la medición a la acción, una instancia de conversación muy necesaria sobre la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Asimismo, saludar a Andrea Aranda, subgerente de Asuntos Públicos Copec, Alejandro Riquelme, gerente de Finanzas y Relaciones con Inversionistas de Aguas Andinas, y Germán Sáenz, director de Corporate Citizenship. Su presencia en esta actividad da cuenta del compromiso de sus empresas por llevar adelante políticas de inclusión. Precisamente, uno de los pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la igualdad de género. En Chile hemos logrado importantes avances para acortar las brechas existentes entre hombres y mujeres, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Así lo demuestran diversos estudios del Foro Económico Mundial y el BID, que señalan que contar con políticas con enfoque de género es uno de los principales caminos hacia el crecimiento y desarrollo para nuestro país. La pandemia ha visibilizado y agudizado brechas históricas entre hombres y mujeres, y sin duda la crisis ha tenido un impacto diferenciado en nosotras. En Chile, solo en materia de participación laboral, evidenciamos un retroceso de más de una década, lo cual tiene consecuencias significativas en el capital humano de la mitad de nuestra población. Por eso, como gobierno, nos hemos comprometido con una reactivación económica que incorpore un enfoque y una perspectiva de género en todos los espacios. Por otra parte, en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos comprometidos con la promoción e implementación de buenas prácticas laborales al interior de las organizaciones que fortalezcan el ingreso, desarrollo y permanencia de mujeres en todos los niveles de las empresas. Para esto estamos trabajando con la norma 3262 y la iniciativa de paridad de género, herramientas que tenemos a disposición como ministerio para acompañar a las empresas para que puedan generar ambientes laborales seguros, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, libres de toda discriminación y expresión de violencia.
En resumen, esto les permitirá a los trabajadores y trabajadoras una mejor conciliación de su vida familiar, laboral y personal. Pero para lograr estos objetivos necesitamos el compromiso de todas y todos, donde sin duda el sector privado juega un rol fundamental. Los felicito por llevar adelante este seminario, que estoy segura contribuirá a generar condiciones necesarias para que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse plena e integralmente y así aportar a la construcción de una sociedad más justa, moderna e inclusiva. Muchas gracias y que tengan una gran jornada. Agradecemos las palabras iniciales entregadas por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Salaquet. La normativa 461 aplicará para empresas que sean emisores de valor de oferta pública, las empresas habitualmente que están listadas en la bolsa, por ejemplo, pero también bancos, compañías de seguros, administradores generales de fondos y también la bolsa de valores. La idea es que todas estas entidades reporten sus políticas, prácticas y metas adoptadas en materia medioambiental, social y gobernanza, ASG en español, ESG en su sigla por las iniciales en inglés. Y esta normativa lo que busca es proveer de esa información a objeto que los inversionistas y el público en general puedan evaluar y seleccionar aquellas alternativas de inversión en que estarían mejor resguardados sus intereses y distinguir aquellas compañías más preparadas para identificar, cuantificar y gestionar los riesgos que tengan. Esta nueva estructura de memoria anual, por ejemplo, tiene que incluir una serie de requisitos. Voy a nombrar algunos, no para nombrarlos todos, pero sí para que ustedes que nos están siguiendo en esta audiencia puedan tener clarísimo cuáles son. Por ejemplo, misión, visión y propósito corporativo. En materia de gobierno corporativo, la composición y el rol del directorio, las prácticas de gobierno corporativo y un análisis de los riesgos de sostenibilidad y particularmente de cambio climático. Uno de nuestros invitados probablemente nos va a hablar de eso. En materia de estrategia, los objetivos estratégicos, los horizontes de tiempo y los planes de inversión. En personas, indicadores y políticas relacionadas con el personal de la entidad, incluyendo el tema de diversidad, brecha salarial por sexo, seguridad laboral, acoso laboral y sexual, capacitaciones y beneficios. En modelo de negocios del sector por industria, los grupos de interés, propiedades subsidiarias y asociadas, la gestión de proveedores, por ejemplo, cada cuánto plazo se le paga, por ejemplo, a los proveedores, hay ratios vinculados con eso. Indicadores de cumplimiento regulatorio en materias relacionadas con clientes, trabajadores y medio ambiente, libre competencia, y en indicadores de sostenibilidad, todo el tema que tenga que ver según el tipo de industria que se trate, de conformidad con los estándares internacionales. Para llevar a ejemplos lo que han estado realizando las empresas, que desde algún tiempo ya han comenzado a adelantarse a la obligación legal que comienza a regir a fines del próximo año, pero que ya de algún modo hay trabajo adelantado por parte de empresas grandes que han sido bastante pioneras, señeras en este tema. Hemos invitado a ejecutivos de dos empresas importantes y queremos partir con Alejandro Riquelme. Alejandro, muy bienvenido, muchísimas gracias por estar acá, gerente de finanzas y relaciones con inversionistas de Aguas Andinas. Hola Cristian, muchas gracias por hacernos partícipe de este encuentro. Nos interesa mucho, digamos, como Aguas Andinas, transmitir un poquito la experiencia que hemos tenido desde hace ya algunos años, digamos, lo que es el reporte integrado. Y de una u otra manera me gustaría partir contándoles un poquito lo que hace Aguas Andinas, quiénes somos. Somos una empresa que está dedicada a todos los servicios medioambientales. Nosotros nos encargamos de proveer el servicio del agua en Santiago a más de 8 millones de personas. Producimos básicamente, el agua potable que producimos es prácticamente 770 millones de metros cúbicos año. Con eso la conducimos a través de nuestras redes, gestionamos más de 13.000 kilómetros de red de agua potable. A su vez tratamos el agua y también la disponemos en los cauces. Para eso tenemos una red de colectores, los cuales también son más de 10.000 kilómetros. Aportamos prácticamente agua regenerada para uso agrícola y regar gran parte, digamos, de la zona central, en la zona poniente de Santiago. Tenemos la cobertura básicamente casi el 100% en todas las cosas que te dije, en la producción de agua potable, en la distribución y en lo que es, digamos, el tratamiento de agua servida. Y participamos casi un 40% a la industria. Eso en general
de lo que es Aguas Andinas. Pero bueno, lo que nos reúne hoy día es un poquito hablar de la norma que tú acabas de mencionar, la norma 461, que refunde un par de normas, que es la 385 y la 386. En definitiva, las compañías hoy día, a partir del 22, tendrán que empezar a entregar información más integrada, y en ese sentido, nosotros ya venimos trabajando hace un rato, digamos, en esto, y hablar un poquito habían dos documentos. Nosotros teníamos lo que era el reporte integrado, el reporte de sostenibilidad que lo gestionábamos, y a su vez lo que era la memoria. Esto no es sumar un par de documentos, existen metodologías para hacer un reporte integrado, pero generan una serie de desafíos que son relevantes para una compañía, y en ese sentido lo que es involucrar la alta dirección de la compañía es muy importante, porque requiere un compromiso transversal. La información se tiene que recoger en distintos lugares de la compañía y unir un par de mundos que son distintos, que normalmente están en direcciones distintas. Me refiero a lo que es el área de sustentabilidad y lo que son las áreas financieras. Si bien es cierto, el área financiera estábamos mucho más acostumbrados a cumplir plazos, fechas, pero esto es algo que tienes que aunar esfuerzos para lograr tener un documento de calidad y una oportunidad. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es hacer un levantamiento de materialidad con nuestros diferentes grupos de interés. Aquí nos hemos juntado con los trabajadores, con los directivos, con los clientes, con proveedores. Sin duda que los temas de inversionistas, que son los que generalmente más consultan este tipo de información, y algunas autoridades. En mi caso, que me he dedicado harto a atender a inversionistas, son los temas que salen con más, importancia para ellos. El tema de sequía ha sido recurrente, el cambio climático ha sido un tema que les preocupa, por lo tanto, ha estado en todo nuestro... cuando uno mira la matriz de materialidad, está siempre en la primera parte, digamos, la parte alta de la matriz. Y en ese sentido, Aguas Andinas viene trabajando con un compromiso permanente en lo que es cambio climático. Somos la primera compañía utility que hemos en establecer en base científica, digamos, el aporte al calentamiento global. Estamos hace rato trabajando en ello y nos interesa. Y en eso hemos hecho algunos esfuerzos que tienen que ver con la adaptación, en proyectos como, no sé, por la gestión avanzada de pozos, lo que es nueva infraestructura, el tema de economía circular, y en lo que es la mitigación hemos trabajado, por ejemplo, en lo que es generación de energía, uso de energías renovables, digamos, y bueno, todo lo que tenga que ver con el tema de emisiones. También, en función de este trabajo que hemos venido realizando, hemos sido invitados en la COP24, donde fuimos reconocidos por la ONU con un premio a nuestras biofactorías, que tiene que ver con aporte a la salud planetaria. Fuimos reconocidos en la COP24, en la COP25 también nos sumamos a la iniciativa de Business Ambition de 1.5 grados, y yo recientemente en Glasgow participó nuestra CEO Marta, donde también nos sumamos a la iniciativa de ser parte de la 50 to 1 billion, que corresponde a las mayores compañías sanitarias del mundo, a efectos de adaptar a estas compañías a lo que es el cambio climático y enfrentarlo, digamos, de una mejor manera. ¿Cómo plasmamos esto en nuestro reporte? O sea, nosotros tenemos un plan estratégico que hemos venido trabajando desde el año 2015, que son siete pilares estratégicos, donde está, por ejemplo, los temas de economía circular, digitalización, resiliencia, que son los más importantes, pero estos están alineados con los ODS. Y de alguna manera estos 7 pilares nos llevan a comprometernos y a revelar en este reporte integrado nuestras metas y nuestros objetivos. De eso es el compromiso de la compañía a efectos de tener un plan de vuelo o la hoja de ruta que llamamos, a efectos de dar a conocer lo que hace la compañía en el ámbito no financiero. Y para eso es información muy relevante para nuestros inversionistas al momento de tomar decisiones de riesgo o de inversión. Entonces, eso es lo que les puedo contar en general de lo que hemos hecho durante estos últimos 3-4 años. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a estar conversando y profundizando, obviamente, varias de las dimensiones que tú planteas en esto.
Pero también tenemos un caso de una empresa que se ha ido adelantando, ha ido avanzando muchísimo respecto de los distintos criterios, obviamente que son cada vez más requeridos por el mercado, pero también se están enraizando cada vez más en el modelo de negocio de las compañías. Ya esto no es un tema adicional, no es un tema secundario, sino que es un tema que está entroncado, ¿no es cierto?, íntimamente en la dimensión de sostenibilidad de las compañías. Y para eso nos acompaña Andrea Aranda, subgerente de Asuntos Públicos de Copec, para precisamente contarnos qué está haciendo Copec en esta dimensión. Andrea, encantadísimo que estés acompañando en este seminario. Muchas gracias, Cristiana. Aprovecho de saludar también a Alejandro. Muchas gracias por invitarnos. Y mira, sé que tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de ser lo más eficiente posible para ir pasando un poco las láminas y contarles un poco en qué estamos. Déjenme, ahí. Bueno, acá está. Vamos entonces. Hemos llamado a esta presentación nuestro recorrido porque queremos contarles brevemente cuál ha sido el camino en ESG que ha tomado la compañía y enfocarnos básicamente en los últimos 3 años. Por eso lo hemos llamado Propósito por un futuro sostenible. Y para comenzar, o como parte del contexto, creemos que es súper relevante contarles a todos los que nos están escuchando y viendo hoy día que el año pasado, 2020, en medio de la pandemia, o sea, un año absolutamente crítico, Copec toma una definición estructural y que tiene que ver con la redefinición de su propósito. Esta redefinición, en el fondo, tiene relación con que estamos en un contexto no solo que requiere el cuidado del planeta, sino también unas mayores exigencias de la sociedad. Por lo tanto, revisamos todo lo que ha sido la historia de la compañía. Copec tiene 86 años de vida y decidimos entonces, como les decía, replantearnos el propósito, y es por eso que hoy día decimos que lo que nos motiva, lo que nos inspira, es decir que existimos para potenciar el desarrollo y movimiento, en primer lugar, de las personas, luego de las empresas y el país. Y tenemos algunas características que no son propias a todos quienes somos partes de Copec, pero también que decimos que son características de nuestra empresa. Somos apasionados por las personas y por el servicio, estamos inspirados por la innovación y por la visión de futuro. También estamos muy comprometidos, y esto es muy importante, con el actuar ético y responsable, es algo que hoy día las empresas no podemos dejar pasar. Y finalmente decimos que estamos desafiados por la excelencia y la calidad en cada detalle. Si ustedes leen esto, sin duda van a imaginar, si van a pensar inmediatamente en una estación de servicio y en todo aquello que nosotros hacemos por el país y por las personas. Y también es re importante, ya metiéndonos bien en la ruta del desarrollo sostenible, decir que en Copec nos define nuestro compromiso con el país. Hay una frase que no voy a leer, pero que la pueden mirar y que es de nuestro gerente general, y que no es más que lo que declaramos en nuestra estrategia de sostenibilidad, y que decimos que buscamos una operación de excelencia, minimizando nuestros impactos sociales y procurando un equilibrio entre el beneficio económico y el valor que nosotros aportamos hoy día a la sociedad. ¿Cuál ha sido nuestro camino, nuestro recorrido en estos últimos años? Voy a hacer una rápida mirada por lo que fue entre 2010 y 2020. Nosotros publicábamos nuestra memoria corporativa, como la conocen la mayoría de las empresas, y tal cual acá estuve explicando a Alejandro hace unos minutos atrás. Pero el 2019 marca un hito muy importante, porque ahí nosotros publicamos nuestro primer reporte de sostenibilidad. ¿Y por qué, Cristian, digo que esto es importante? Porque no es solo la publicación de un documento, sino que con esto Copec además manifiesta un cambio en su estructura organizacional. Un año antes, Copec define crear una gerencia de asuntos corporativos y legales e incluye dentro de esta organización los asuntos públicos, la sostenibilidad, la gestión territorial, las comunicaciones internas y externas. Además, la oficial de ética y cumplimiento, ojo que es ética y cumplimiento y no solo cumplimiento, queda también dentro de esta gerencia, además de los asuntos legales. Por lo tanto, no era extraño que en concordancia y coherencia con aquello, entonces, pudiésemos publicar este primer reporte de sostenibilidad. Otro dato relevante que no tiene por qué conocerlo quienes hoy día nos están escuchando o viendo, es que nosotros como Copec no estamos obligados a reportar. La norma no nos obliga a nosotros, sino a Empresas Copec, que es nuestra matriz. Sin embargo, nosotros sí lo hacemos. Entonces, creemos que tenemos la obligación de poder responder hoy día a nuestro entorno de esta manera. Y nos vamos adelantando paso a paso. Hemos hecho un camino que ha sido bastante intenso, porque ustedes pueden ver ahí que 2019 el primer reporte, el 2020 nuestro segundo reporte de sostenibilidad, y ya el año pasado
publicamos nuestro primer reporte integrado, donde, y acá el tema que nos convoca, hablamos sobre nuestra gestión, nuestro desempeño en lo ambiental, en lo económico, en lo social, ¿cierto? Y además de nuestra gobernanza. Nosotros en los últimos 2 años hemos por lo menos publicado unas 10 políticas adicionales que no existían en la compañía, entre ellas, por supuesto, la de género y diversidad, que es una de las más importantes, sostenibilidad, gestión territorial, bueno, una de que un poco norma nuestras donaciones y aportes de carácter social, también todo aquello que tiene que ver con regalos, es decir, estamos muy pendientes de lo que hoy día la sociedad nos está exigiendo. Esto rápidamente, no voy a entrar en detalle, pero ¿por qué lo muestro? Porque la sostenibilidad no puede ser una gerencia, no puede ser un área, no puede ser algo que aporte o que asesore a las compañías. Si la sostenibilidad no está en el corazón de tu propósito, de tus metas, de tu estrategia de negocio, la verdad es que sigue siendo solo una palabra. Nosotros la consideramos eso, la consideramos parte de nuestra estrategia de negocio y todo lo que hacemos, y queda claro en este gráfico, tiene que ver con aquello. Voy a entrar ahora en materias más concretas, ¿cierto?, respecto de lo que me gustaría destacar en cuanto al rol que ha tenido COPEC en los últimos 2 años, porque creo que esta es una audiencia que amerita hacer esta detención. COPEC al Servicio de Chile es un programa que nosotros desarrollamos, implementamos con el objetivo de aportar a distintas soluciones, a sumarnos al país en tratar de resolver o de enfrentar de mejor manera la pandemia. Y bueno, tenemos iniciativas que en el año 2020 fueron básicamente en 3 ámbitos. Dijimos, vamos a aportar a la salud, vamos a aportar en el ámbito de la alimentación y también en el ámbito de la movilización. Pero ¿qué hicimos este 2021? Como les decía, el 2020, y esto me voy a adelantar un poquitito, acá está, el 2020 estuvimos colaborando incluso en estudios científicos, por ejemplo, para ver si era posible que la pérdida de olfato fuera un determinante para poder adelantarse a la detección precoz del coronavirus, y lo principal es que entregamos combustible, estuvimos abasteciendo el combustible de todas las ambulancias del SAMU de todo el país durante 7 meses, desde Arica a Punta Arenas. Y en el caso de las 16 regiones o comunas, mejor dicho, donde nosotros tenemos plantas de combustible y tenemos instalaciones, definimos además extender no solo al SAMU, sino también a todos los vehículos de emergencia de esos municipios. ¿Por qué hago este hincapié? Porque cuando decimos que queremos transformarnos, que queremos un poco dar cuenta de nuestra acción en nuestros entornos, no podemos dejar de lado a quienes están inmediatamente aledaños a nuestras operaciones. Bueno, eso fue durante un periodo de 7 meses para el SAMU de todo el país, de 8 meses para el entorno de los municipios. También hicimos donaciones de alimentos de nuestras tiendas Pronto y Punto y una serie de otras iniciativas. Y ahora me devuelvo a la lámina anterior, donde puedo concentrarme en cuáles fueron las principales acciones de este año. Así como el año pasado definimos, como les decía, salud, alimentación y otros, este año dijimos, bueno, ¿qué pasa con los trabajadores de la salud? Veíamos que estaban un poco desmotivados, cansados, agotados, además no se veía una solución pronta. Entonces, desde el mes de abril y hasta el mes de julio, iniciamos un programa que fue un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud, sin excepción de los hospitales más emblemáticos de la región metropolitana y del país. Y cuando digo a todos, me refiero no solo a los clínicos, sino que estábamos con quienes ayudan en las labores de aseo, de mantención, y hicimos un gesto de ir a cada uno de estos hospitales con nuestros equipos de las tiendas Pronto y también con atendedores de estaciones de servicio, y le entregábamos un reconocimiento. El reconocimiento, la verdad, es que el valor en sí, el reconocimiento, no era lo relevante, sino poder decirles, estamos presentes y estamos acá, dejamos nuestra casa para venir a reconocerlos a ustedes. Generábamos un quiebre en el ánimo de esos trabajadores y sin duda lo que tú puedes ver en ese momento un poco le da valor a aquella promesa de servicio que nosotros hacemos compañía, ya no solo en ámbito de aquello que desarrollamos. Y también por segundo año consecutivo desarrollamos el programa de Querosén para 2.000 adultos mayores que son además jefes de hogar de La Pintana, donde durante 2 meses, 8 semanas les entregamos 10 litros de querosén cada semana, y esto significa más o menos entre 4 y 6 horas de calor y abrigo para esas familias. Bueno, nosotros hemos dicho que somos, tú lo mencionabas al principio, Cristian, una empresa en transformación. Nos hemos preparado para esta transformación hace varios años. Sin embargo, este 6 de octubre, antes de la COP, hicimos nuestra declaración de estrategia de cambio climático y donde comprometimos que COPEC iba a ser carbono neutral al año 2030. Es ambicioso, pero estamos seguros de que lo vamos a lograr, y al 2050 nuestra meta es distribuir y comercializar una proporción superior de energías renovables por sobre los combustibles fósiles, es decir, que nuestros
nuestras utilidades vengan más por la venta de energías renovables que por las ventas de combustibles fósiles. Este año ya todas nuestras estaciones de servicio son carbono neutral, esto está certificado, tenemos 673 estaciones de servicio hoy día en operación. De estas 64 se abastecen directamente de energía proveniente del primer contrato que hicimos con Cerro Dominador, y las otras las estamos, digamos, carbono neutralizando a través de la compra de bonos. Al año 2025 tenemos un plan para incorporar tecnología de punta a todos nuestros transportes de manera tal de disminuir las emisiones de estos, y al 2030 completarlo también con emisiones de bonos en caso de que esto no alcance y que no podamos tampoco reconvertir nuestros vehículos a esa fecha. Pero esto es un poco los énfasis que estamos dando, y esto es posible porque si bien nosotros desde hace 86 años comercializamos combustibles, ¿cierto?, y lubricantes, entre otros, hoy día también estamos comercializando energías renovables, estamos en el negocio de la energía solar, también estamos en la electromovilidad fuertemente, todo esto a través de más de 12 filiales que tenemos, tanto en Chile como en otros países, y que le dan fuerza también a esta cartera, ¿cierto?, que estamos ofreciendo de nuevas soluciones a todos nuestros clientes y usuarios. Y bueno, nuestra declaración de cambio climático también tiene un eje importante en biodiversidad y economía circular, Zero Waste al 2029, y al 2039 nos vamos a hacer cargo de a lo menos 49 ecosistemas que ya tenemos catastrados, que están en el entorno de nuestras estaciones de servicio y también de nuestras plantas de abastecimiento, de almacenamiento y abastecimiento de combustible. Por ejemplo, tenemos un caso concreto en el humedal La Chimba, gracias al trabajo conjunto con las comunidades, con el Ministerio de Medio Ambiente y con Fundación Kennedy, logramos que se declarara santuario de la naturaleza, y hoy día además es un humedal urbano. Hablamos de un humedal que está en medio del desierto. Por lo tanto, lograr avances de este tipo para nosotros son bastante satisfactorios. Y finalmente, bueno, aquí las personas al centro es lo que declaramos, ¿cierto? Están en el centro de todas nuestras acciones, son nuestro pilar, nuestra fortaleza. Sin nuestros trabajadores no tendríamos ni seríamos la empresa que somos, pero tenemos una brecha, y eso tiene que ver con la diversidad de género, con la inclusión. Yo creo que esta es una brecha y una deuda que tenemos como país, y que todas las empresas y las organizaciones hemos tratado de ir superándola. Nosotros nos hemos puesto metas bastante desafiantes. En los últimos años hemos incorporado educación femenina. Hoy día tenemos un 29% de mujeres en COPEC, un 57% de mujeres en Arcoprime, que es la filial nuestra que administra estaciones de servicio y tiendas Pronto. 19% de las concesionarias que administran estaciones de servicio son también mujeres, y 16% de todas las atendedoras. Un mundo que antes era básicamente de hombres, donde era muy conocido el llamado bombero, ¿cierto? Hoy día, como les digo, 16% de atendedoras. Así que bueno, eso ha sido un poquito en resumen. Sé que tenemos más espacio para conversar los detalles. Disculpen si me apuré demasiado, pero no quería extenderme más. Muchas gracias, Andrea Aranda, subgerente de Asuntos Públicos de COPEC. Y la idea es precisamente pasar ahora una conversación a la que obviamente sumamos a Germán Sáenz, director de Corporate Citizenship. Así que, Germán, te doy también la bienvenida para que te incorpores en esta conversación. Y quiero partir con una pregunta, haciéndosela quizá a los tres, que tiene que ver con cuánto impacta, cuánto hace que uno apriete F5, por decirlo de una manera, cuánto se tiene que repensar la misión de la compañía a la luz de incorporar ya de manera mucho más decidida el tema ESG. Cuando uno hace empresa, obviamente, o trabaja en empresa, le da mucho valor al tema de la misión, porque te fija el marco, es muy, muy relevante. Te dice la caja en la que tienes que trabajar y cuáles son los límites en los que tienes que operar. Parece una cosa muy teórica, pero es muy, muy fundamental. Es el núcleo, finalmente, este tema. Y cuando uno lo observa a la luz del tema de ESG, cobra una nueva dimensión. Por eso les quiero preguntar, en el caso de Aguas Andinas, por ejemplo, en el caso de COPEC, y también desde la consultoría, ciertamente especializada en temas de ESG, en el caso de Germán, si se tuvieron que revisar o cómo tiñó de algún modo esta nueva dimensión en esto. Parto, si querés, Andrea, por ti. Sí, claro. Bueno, yo un poco lo expliqué. Para nosotros significó partir desde una reestructuración de la organización. O sea, una redefinición, un repensar completo. Exacto. O sea, nosotros teníamos una gerencia legal, y sin duda la gestión de los asuntos públicos y corporativos estaba asumida por las distintas áreas. Y lo que se define y resuelve es crear una gerencia de asuntos corporativos y legales. Por lo tanto, desde la estructura es donde se toma la decisión. Yo creo que es muy difícil hoy día hacer propia la sostenibilidad si no está desde el mayor liderazgo.
Si los miembros del directorio no están convencidos, si los dueños de la compañía no están convencidos de que este es el camino, independiente de que hoy día haya una obligación normativa para hacerlo, ¿cierto? Que va a empezar a ser así a contar de ya el próximo año. Independiente de eso, tiene que haber una decisión de la máxima autoridad. Hay un correlato en la institucionalidad, ¿verdad, Así es. Alejandro? Efectivamente, lo que dice Andrea tiene toda la razón. La verdad que para nosotros también fue un cambio de mirada de lo que queríamos hacer como compañía. Yo hablé del plan estratégico de la compañía y esto era muy relevante, pero involucrar a la alta dirección. Nosotros tenemos un comité de sostenibilidad que está el directorio, que sesiona cada cierto periodo, por lo tanto está enterado del quehacer de la compañía. Y sin duda que si tú no pones la sostenibilidad como eje central, no te va a ir bien. Y por lo tanto, las compañías, yo creo que van a marcar la diferencia en esto, son las compañías que tengan temas ESG dentro de su estrategia de negocio. Germán, aprovecho de saludarte. ¿Cómo has visto tú, insisto, desde una mirada distinta, de un partner, obviamente, de un consultor, el cómo se redefine de algún modo la misión, todo el tema de valores, a la luz de esta nueva dimensión de ESG? Sí, efectivamente lo que nosotros tendemos a ver es que se produce una evolución, ¿no es cierto? Un viaje desde un estado inicial en que muchas empresas empiezan haciendo diferentes acciones, más bien aisladas o esporádicas, que surgen de la iniciativa de una gerencia, de un área específica, y se van configurando y se van armando hacia ya sistematizar esto. Y finalmente el cambio grande se produce ahí, cuando la compañía ya, por así decirlo, madura y decide que formalmente quiere incorporar esto, que lo quiere hacer parte no solo de una estrategia, una cosa anexa que está por ahí, sino que en el fondo de su estrategia comercial, de su estrategia como negocio y de su misión y visión y propósito de valores, y ahí es donde la cosa realmente toma peso y se empiezan a dar los cambios más importantes, ¿no es cierto? Que muchas veces antes tienden a ser cambios más bien esporádicos, por uno o por otro lado, pero cuando ya hay una visión más estratégica, se tienden a reportar más sistemáticamente, tienden a generarse metas y compromisos públicos, como los que hemos visto aquí de COPEC y Aguas Andinas, que finalmente llevan a acciones más ambiciosas y a un continuo mejoramiento. El tema de la integración de memoria es probablemente el último eslabón de un trabajo que parte hace muchos años y que es muy complejo, es muy necesario, ciertamente, muy virtuoso, es positivo, pero es un trabajo arduo. Yo me acordaba siempre de la implementación, por ejemplo, de las primeras empresas en SAP. Era un parto este tema, era realmente complicado, pero se sabía que el horizonte era muy positivo en este caso. Entonces, ustedes llevan varios años de ventaja ya respecto de empresas de menor tamaño, empresas que se van a ver obligadas de algún modo. Usted ha sido una transición mucho más voluntaria, porque lo han querido, porque lo han engarzado, ¿no es cierto?, con su estrategia del tema. ¿Qué recomendaciones harían para quienes están tratando de impulsar estas transformaciones, estos cambios, en la primera etapa de implementación, en la primera etapa de diseño de esta integración de estrategias financieras, comerciales, pero también de entorno social, de género, de gobernanza? La verdad que, bueno, yo creo que es muy relevante que esto venga de la primera línea como lo transmitimos, pero te cuento un poquito el caso nuestro. Nosotros comenzamos en el 2015 a preparar la compañía ya en participar en una serie de cuestionarios de ASG, con Dow Jones, TCSD y Vigeo, con el fin de empezar a estandarizar la información. Yo creo que es muy relevante. La información financiera normalmente salía de SAP, como dices tú, oye, y tienes todo ordenadito, sabes lo que tienes que reportar, las fechas, los plazos. Yo creo que la recomendación es tener un plan muy claro respecto a tratar de que la parte, más bien, que es sostenibilidad, tenga un plan de trabajo con fechas, con plazos que son los críticos en estos procesos. Porque la verdad que nuestro reporte en general de sostenibilidad salía, no sé, en noviembre o salía en agosto y nosotros reportábamos en memoria en abril. Entonces, estas cosas hay que tener un plan claro y tratar de que sea transversal y desde la primera línea hacia abajo. Andrea, ¿qué recomendación ves tú? Mira, yo creo que lo primero es la educación interna. Para reportar, y más ahora un reporte integrado, tienes que tener una muy buena relación interáreas, ¿cierto? Entender cuál es el objetivo de este trabajo. Si tú a los gerentes no los sientas y no les dices a los ejecutivos de primera línea en qué estás y por qué estás, es muy difícil que logres la colaboración que se necesita. Una memoria, un reporte integrado es producto de una colaboración de distintas gerencias, unas que dan información, otras que la recogen, otras que la analizan. Entonces, si tú no sabes por qué o para qué, o cuál es el objetivo de aquello,
no le vas a ver sentido, no vas a encontrar el sentido de ese trabajo y se va a transformar en algo burocrático. Entonces yo creo que una primera etapa es el explicar, el dar a conocer, el un poco sentarse con los ejecutivos con la primera línea y explicarles el porqué. Luego generar grupos de trabajo, que se sepa desde un comienzo quiénes van a entregar la información, quién la va a verificar internamente, independiente de que tú tengas otras certificaciones después que sean externas, ¿cierto? Y finalmente yo recomiendo algo que parece muy básico, pero que es contar con una ficha mes a mes. Generalmente uno llega a la fecha del reporte. El reporte, nosotros, afortunadamente, nuestro primer reporte integrado fue prácticamente justo, digamos, en la fecha en que también teníamos que reportar anteriormente la memoria, cuando hacíamos por separado memoria y reporte, ¿cierto? Entonces ya tenemos ese músculo activado. Pero cuando no es así, ocurre lo que decía Alejandro, que muchas veces había una diferencia de tiempo entre el reporte de sostenibilidad y la memoria. Por lo tanto, yo creo que acá el hecho de asumir que tú tienes que reportar mes a mes va a hacer que cuando llegues a la fecha de tu reportabilidad tengas entonces toda la información necesaria y no estés contra el tiempo. Una suerte de calendarización de entregables, por tanto. Entregables y además la ficha, cuando tú defines cuáles son los temas que vas a reportar, mes a mes revisarlos y no estar con la premura del tiempo, empezar a consolidarlos y a revisarlos, porque siempre tiene que haber una verificación, digamos, previo a la publicación. Entonces yo creo que eso es una ventaja. Y Germán, desde tu experiencia como consultor, ¿qué recomendaciones harías en vista o con la experiencia que has tenido de algunos problemas que se han generado en los procesos de las empresas? Sí, yo sí te estaría diciendo que nosotros hemos tenido la experiencia de algunas empresas que trataron de adelantarse y la experiencia no fue fácil. Y la moraleja es que el reporte integrado idealmente refleja un pensamiento integrado y una acción integrada. Y cuando uno no tiene eso, hacer un reporte integrado sale un poco forzado. Y en la medida de lo posible hay que tener esa madurez y ese trabajo previo, tal como decían Alejandro y Andrea antes, y luego que el reporte sea un reflejo de esa integración que ya existe, no una cosa anexa. Les pido disculpas que estoy en el aeropuerto y se escucha un poco de ruido ambiente, pero quería... Se escucha perfecto, Germán. Y sigo contigo precisamente para engancharme con lo que tú decías. ¿Es mejor, de algún modo, ir adelantándose voluntariamente? Acá hay dos ejemplos claros. A la entrada de vigencia de la norma, adelantando trabajo, o hacerlo en el plazo correspondiente. Dicho de otra manera, es mejor prepararse para un reporte perfecto, dedicarle todo el tiempo previo a pulir cualquier problema que haya, o eventualmente ir haciendo correcciones o perfeccionamiento en el tiempo. ¿Qué te dice la experiencia? Los años de experiencia de ustedes en Corporate Citizenship asesorando, ¿cómo lo ves? ¿O depende de cada empresa, depende de cada industria? Depende, pero en general nuestra recomendación siempre es tratar de adelantarse en la medida de lo posible. En el caso específico de esta norma 461, si bien para ciertas empresas, ¿no es cierto?, que son las sociedades anónimas abiertas con un patrimonio sobre las 20 millones UF, lo tienen que aplicar a contar de la memoria 2022 que se publica en el 23. Hay otras empresas, otro tipo de empresas, otro tipo de emisores, oferta de valores públicos que tienen plazo hasta el 23 o hasta el 24 incluso. Y esas empresas tienen una ventana maravillosa de tiempo para empezar a prepararse a poco y hacer un primer ejercicio. Ya incluso hay varias que nos han contactado para hacerlo este año incluso, y en los próximos 2 o 3 años, y empezar a generar ese músculo, ¿no es cierto? Finalmente es eso, es un músculo que hay que ejercitar, que hay que desarrollar, que hoy día en muchos casos no está, y que conviene, cuando uno tiene la flexibilidad y el tiempo para hacerlo, conviene ir desarrollándolo a poco. ¿Tiene cierto paralelismo, Germán, con IFRS en una dimensión completamente financiera que ocurrió a fines o inicios de la década pasada? ¿Tiene algún paralelismo? Y se lo voy a contar después a la gente guadandina, Alejandro. ¿O son carriles distintos que solamente se parecen en que las implementaciones son escalonadas? Yo creo que hay cierto paralelismo. Finalmente aquí, detrás de estos cambios, de esta nueva normativa que finalmente requiere reportar ciertas cosas, hay ciertos cambios que se tienen que ocurrir en la gestión de la empresa, en el día a día, en cómo la empresa mide, cómo la empresa gestiona sus activos, sus personas, sus relaciones con el medio ambiente, etcétera, y eso es un cambio cultural que requiere tiempo. Entonces, finalmente, el reporte es un reflejo de un cambio que se tiene que generar al interior de las empresas, y por lo tanto sí existe ese paralelo sin duda con cualquier cambio de normativa que finalmente repercute en un cambio cultural al interior de la empresa. Alejandro, probablemente eres la fuente más idónea para hablar, porque tiene los dos sombreros, finanzas y relación con inversionistas. ¿Cómo lo viste en su minuto este tema y cómo lo estás viendo ahora y qué paralelos hay? La verdad que son distintos, pero IFRS fue un desafío en el año 2009. Efectivamente, nosotros
adoptamos la norma completa y fue un desafío. Pero bueno, recientemente en la COP ya también va a aparecer el IFRS de sostenibilidad, y yo creo que es importante, que nos va a ayudar. Pero mirado desde el otro lado, yo creo que más que la norma, yo creo que las compañías tienen que pensar en cuánto les aporta este reporte integrado y a lo mejor esperar un tiempo para hacerlo cuando cumplan el plazo de la norma. Yo creo que es bueno adelantarse y un poco preparar la compañía. Puedes empezar con un reporte quizás un poco integrado, más modesto, pero tienes que trabajarlo. ¿Y cuánto le aporta a quien te lo mira? Porque de verdad que la asimetría de información es importante, y mientras más información le puedes entregar a tus distintos grupos de interés o a tus inversionistas en términos que puedan tomar decisiones más informados, con menos riesgo, y puedan invertir en tu compañía. Yo creo que más que la norma, hay que preocuparse de qué le está interesando hoy día a tus diferentes grupos de interés. Yo creo que eso le aporta valor a la compañía, le aporta reputación, transparencia, todo lo que es el gobierno corporativo. Yo creo que ser cada día más transparente en estos temas es mucho más importante para cualquier compañía que puede marcar la diferencia en el tiempo. Andrea, las empresas como las que están sentadas acá llevan ya varios años reportando ciertas dimensiones, probablemente no de manera formal, ¿no es cierto?, en el caso de Copec ahora, en este año, pero por ejemplo en términos de dotación y género y brechas salariales, ustedes lo planteaban ahí en el tema. ¿Esto ha propiciado mejoras al respecto? El hecho de ya cuantificarlo, simplemente verlo, visualizarlo, ha movido un poco este tren. En general, ¿qué efectos positivos nos puedes contar de lo que ha sido la experiencia, por ejemplo, de una empresa tan grande, tan importante y con una dimensión tan distinta en términos de servicio, de combustible, tan compleja, por decirlo de una manera, como el caso Copec? Mira, yo nombraría 3 elementos. O sea, el primero tiene que ver con la integración de las áreas, que ya lo mencioné, hablaba acá de pensamiento integrado el consultor, ¿cierto? Y por otra parte también el poder contar con una política y estrategia de sostenibilidad con KPIs que tú puedas medir y evaluar, ¿cierto? Eso es lo que un poco tu pregunta va en relación a cómo lo visibilizamos. Si nosotros tenemos la fotografía del primer reporte y luego vas midiendo cómo vas avanzando, eso tiene que ver con que tú sientas que tu reporte es una herramienta. Yo creo que si el reporte no es una herramienta de gestión, la verdad queda solo como antes un libro, hoy día una publicación bonita que no tiene mucho sentido, independiente de que sea obligatorio o no el publicarlo. Por lo tanto, cuando tú lo asumes como herramienta de gestión, te tomas en serio el reporte y vas diciendo, bueno, esta foto de hoy no me gusta y la quiero cambiar. ¿Qué voy a hacer para cambiar esta foto? Por ejemplo, en el caso de género. Y me propongo medidas que sean incluso un poco exigentes. Mientras más exigente, mejor. Lo que yo creo que las organizaciones tienen que entender y que nosotros hemos aprendido es que tampoco el reporte es una amenaza. Y cuando hablo de las organizaciones no me refiero en general hacia afuera, sino hacia adentro. Ocurre muchas veces que tú quieres dar cuenta de tu gestión e internamente a veces puede haber gente que piense que reportar tiene una connotación negativa. Es decir, ¿cómo yo voy a decir que tuve, por ejemplo, un incidente en materia de seguridad? Y eso hablando en el caso de nuestra compañía que no está expuesta a ese tipo de incidentes, pero en general tú podrías, digamos, tener una alta incidencia en accidentabilidad laboral y sin embargo te podría dar pudor o temor poder publicarlo. Entonces yo creo que en la medida que nosotros nos atrevamos a decir cuáles son, o a reconocer, mejor dicho, nuestras brechas en un reporte y asumirlo como una herramienta de gestión, sin duda que podemos hacer algo y empujar a la organización hacia adentro, porque tú quieres cambiar esa foto, quieres verte mejor. Uno tiene una deformación profesional y yo creo que esto va a ser muy interesante en los cambios, estoy pensando en la cobertura que hacen los medios de comunicación. Es un insumo absolutamente nuevo, muy rico, de la dimensión que se puede sacar, y probablemente una transición, lo mismo que ocurrió en IFRS, que se abrían un montón de dimensiones que antes estaban más opacas, si uno quiere decir, o por ejemplo que ocurrió en dimensiones de justicia. Va a ser muy, muy interesante. En el caso de Aguas Andinas, ¿han propiciado mejoras al respecto? ¿Qué cambios se han hecho en distintas dimensiones que hoy ya están midiendo? O sea, nosotros tenemos una hoja de ruta, sin duda que tiene un plan de vuelo, como dije antes. Estamos en proceso de modificación, la tenemos al 2022, pero de 2018 a 2022, sin duda que estamos comprometidos a medir la huella, que un poco también ya lo comenté. Tenemos temas de ser líderes, ponte tú en gobierno corporativo, que nos interesa, el trabajo con las comunidades, con nuestros clientes, con el desarrollo de proveedores. Todos estos elementos los estamos midiendo. Con los temas de género también nos interesa. Nosotros tenemos el 28% de mujeres, es un tema que nos importa mucho, digamos, poder incorporar más
más mujeres a la organización, 28% en la línea ejecutiva. Por lo tanto, ese tipo de cosas las que estamos midiendo. Y nos preocupa el día a día, digamos, de seguir entregando información más transparente a efectos de que pueda hacer mejor análisis de cada parte de los inversionistas. Germán, ¿cuáles son los errores o posiciones más comunes que has visto en la empresa en este tipo de cambios? Que tratan no de frenar el cambio, sino que naturalmente, una cosa atávica de oponerse al cambio. Estos cambios no surgen de la nada. Siempre hay cierta tracción al inicio más compleja. Hay ciertos temas, hay ciertas actitudes, hay ciertas rivalidades muchas veces entre gerencias. ¿Qué aspectos crees tú que son elementos a tener en cuenta precisamente para resolverlos correctamente en la medida que esto va avanzando? Yo diría que hay temas y dimensiones y variables en que tiende a haber una inercia de no reportado, haber cierta opacidad, me gustó la palabra que ocupaste tú, en temas que son del interés del mercado, del sector financiero, de los inversionistas, y que muchas empresas no están acostumbradas a reportar con ese transparencia. Voy a poner 3 ejemplos concretos que están en la norma. La norma, por ejemplo, en términos de gobernanza, gobierno corporativo, exige que en los reportes integrados se integre una tabla con una matriz de habilidades y conocimientos del directorio. Eso no es algo que sea común encontrar en los reportes, en las memorias anuales hoy día, y requiere un ejercicio de decir efectivamente y divulgar qué es lo que aporta cada uno de estos directores en materia de diversos conocimientos que se consideran importantes para la gestión de la compañía, como pueden ser temas de ciberseguridad o de cambio climático o de género o un montón de otras cosas que quizás los directores no tienen tanta experiencia. Entonces, por un lado está eso. Temas, por ejemplo, se ha mencionado el tema de la brecha de género. La brecha de género, a contar de la implementación de esta nueva norma, va a requerir reportarse en un nivel mucho más granular, con 9 categorías distintas de empleados, digamos, desglosados en diferentes categorías, y es una información mucho más rica y más precisa de la que se reporta hoy día. Y eso genera rechazo en un principio, una cierta incomodidad, ¿no es cierto? Un poco un sentirse desnudo frente al mundo, pero finalmente se entiende que es un ejercicio de transparencia muy positivo y que propicia cuestionamientos al interior y propicia acciones correctivas. Y en el ámbito ambiental, el tema evidente es el tema del cambio climático, que en general se encuentra uno todavía con mucho desconocimiento o un poco descontar la importancia de este tema y decir, esto no es un tema importante para mí, mi empresa no tiene chimenea, por lo tanto el tema del cambio climático en realidad no es tan importante, vamos a pasarlo por alto, y eso en realidad no está, digamos, de acuerdo al tono de los tiempos y desconoce un poco la realidad de que todas las empresas, grandes, pequeñas, en cualquier sector, tienen un rol importante y tienen riesgos y oportunidades relativas al cambio climático que tienen que transparentar o el mercado espera que transparente. Entonces ese tipo de cosas generan una cierta reacción más bien visceral de rechazo o decir eso no, y se genera o hay que propiciar un cambio, digamos, cultural y una reacción y una evolución que es lo que ayudan a generar estas normas. Andrea, la normativa, la 461 de la CMF, establece un piso mínimo. Y muchas empresas deciden voluntariamente adherir a principios o marcos que piden información diferente o en otro formato, por ejemplo el GRI, por decirlo de una manera. ¿Cuál es su experiencia? Y es una pregunta a los dos. Compatibilizando los requerimientos en diferentes estándares, en diferentes lenguajes, ¿no resulta a veces un exceso o desorden de indicadores la posibilidad de reportarlos en idiomas, por decirlo de una manera, distintos en este tema? O sea, yo creo que ese es un desafío, y un desafío no solo hacia adentro, sino también hacia tu público, hacia quien recibe la información. En nuestro caso, afortunadamente, nosotros ya tenemos una práctica y hemos reportado con GRI, digamos, desde el inicio. Por lo tanto, yo te diría que ha sido más bien un desafío, entre comillas, más bien facilitador. Claro. Pero sin duda que sí, que cada vez que tú, pensando, por ejemplo, en una empresa que no ha reportado, no solo integradamente, sino que a lo mejor no ha reportado nunca, sino que solo tiene un índice en su memoria, un capítulo que tenga que ver con estos temas, sin duda que es un desafío poder adquirirlo. No es un lenguaje fácil y sobre todo el cumplimiento de los indicadores tal cual como lo establecen. O sea, tienes que tener un desarrollo y una experiencia en la materia. Alejandro decía, yo recomiendo partir con un reporte más bien básico y quizás después ir profundizando. Yo creo que sí, eso es un buen camino. Porque a veces efectivamente ha surgido muchas preguntas de algunas empresas respecto de bajo qué dinámica, bajo qué lógica reportar. Claro, que esas son dudas normales, exactamente, bajo qué estándar de información. Y de verdad que GRI, que nosotros también hemos utilizado, digamos,
Yo creo que te ayuda de alguna manera con una metodología clara, que es reporte a través de los capitales, que tenemos capital financiero, capital natural, son 6 capitales, y que es la metodología. Aquí el desafío es cómo vas armando un relato coherente en función de esta metodología y con los compromisos que vas adquiriendo como compañía. Pero yo creo que esto estandariza la información, que es lo que tiene valor en definitiva para que todo el mundo entienda lo mismo, digamos, de lo que estás tratando de comentar o relatar o divulgar en tu reporte. Germán, ¿cómo lo ves tú respecto de esta a veces dualidad o poca claridad, aunque ha sido cada vez más claro el tema, pero ¿puede generar cierta confusión o es una oportunidad o hay que tomarlo como una oportunidad el poder ver este tema? Tiende a generar algo de confusión. Tiende a generar un poco de confusión, pero yo diría que hay que distinguir el espíritu, la filosofía que hay detrás de cada uno de estos estándares o normativas y el detalle del indicador preciso que te requieren. Cuando uno toma ese espíritu y esa manera de pensar, esa filosofía que hay detrás de cada uno de estos indicadores, la verdad que tienden a ser bastante complementarios y son una muy buena ayuda para reportar de buena manera, para enfocarse en lo que es importante, para pensar o enfocar los temas de una cierta manera y asegurarse de dar la información al mercado que es relevante. El tema ya de entrar al área chica de cuál indicador o cuál no, eso ya es un tema más de forma y claro, y se resuelve poniendo algunas cosas en anexo y otras en el cuerpo principal, etcétera, pero finalmente el grueso es una manera de pensar, de enfocar esto que es muy valioso. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido clarificador el tema de la experiencia de ustedes, no solamente la experiencia que ya tienen, sino esta conversación, porque dan ciertas pautas de que esto es una cosa compleja, no es fácil, pero que es inevitable, primera cosa, no solamente desde el punto de vista legal, sino que de vincularlo con una estrategia de tema de la sostenibilidad de las compañías, es ineludible ese tema, hoy está siendo cada vez más demandado por el mercado, es también una realidad ineludible, y además por la presión que está poniendo el regulador, la Comisión para el Mercado Financiero, ya con esta norma que partió, ¿no es cierto?, el 11 de noviembre, emitida, pero todavía no en vigencia porque parte, ¿no es cierto?, ya con las memorias al cierre del próximo año. Yo quiero agradecer muchísimo la presencia de Germán Sáez, director de Corporate Citizenship, de Andrea Aranda, subgerente de Asuntos Públicos de COPEC, de Alejandro Riquelme, gerente de Finanzas y Relaciones con Inversionistas de Aguandina, y por supuesto de la ministra Mónica Saleket, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien nos abrió este seminario con algunas palabras iniciales para promover, para provocar esta discusión que ha sido muy interesante para todos ustedes. Quiero agradecer en nombre de Pauta la participación y la audiencia en este seminario Entorno, Impacto Social y Género, de la medición a la acción, el gran desafío que tienen las empresas, organizado por Pauta Sustentable, este hub temático que tiene Pauta con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción, el Grupo Security, Vida Cámara, Sodimac, AUNA y la Bolsa de Santiago. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes, muchísimas gracias por su audiencia y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Muy buenos días. Esta fue la edición del seminario de Pauta Sustentable, Entorno, Impacto Social y Género, de la medición a la acción. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.